Shalom, un saludo muy especial a todos los amigos y a los hermanos que van a estar escuchando este estudio en diferido. Que nuestro amado Elohim, nuestro amado Yahweh, juntamente con su hijo Yeshua, sea bendiciéndoles, sea regalándoles a cada uno muchas bendiciones en este día. Que Él permita que su palabra llegue a lo profundo de nuestros corazones y que sea Él por medio de mis labios trayéndonos en esta hora la enseñanza, la instrucción. Eso es lo que le pedimos a nuestro amado Elohim cada día que Él nos permite presentar su palabra. Pues saludamos a todos los hermanos en todas las partes del mundo, en Colombia, en Estados Unidos, allá en Ecuador también, en Perú, en México. Bueno, a todos los hermanos que sabemos que nos escuchan, que siguen hace muchos años a nuestro ministerio. Que el Eterno les bendiga grandemente, que el Eterno pues cada día sea dándoles conforme a su misericordia y conforme a su corazón, a los corazones de cada uno de nosotros. Hermanos, continuamos nuevamente con el tema, con el estudio de las enseñanzas del Mesías, que es lo que hemos venido tratando en estos estudios. Hoy nos corresponde el capítulo número 10 del libro de Matillahu, o Mateo, al que conocemos como Mateo, que su nombre original en hebreo es Matillahu. Hoy vamos a ver la autoridad y las instrucciones que el Mesías le dio a sus talmidín en ese momento, hace 2000 años. Vamos a aprender de lo que él a ellos les envió, les mandó a hacer, y la autoridad que él les entregó a ellos, que igual a nosotros en este tiempo final pues nos es beneficioso por medio del Ruach de nuestro amado Elohim. La palabra siempre será la que nos edifique, la que nos forme y la que nos encamine para que cada día seamos mejores hijos de nuestro amado Padre Celestial. Vamos entonces a leer, hermanos. Yo voy a leer una Biblia israelita nazarena. Los hermanos pueden seguirnos en las escrituras que tengan. Lo importante es que pues vayamos haciendo las correcciones en los textos que estamos utilizando, que siempre tratemos de ir al original de la raíz hebrea. Comenzamos entonces, hermanos, con este tema, Mateo capítulo 10, y vamos a leer el versículo número 1. Entonces llamó Yeshua a sus 12 discípulos y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. ¿A quién llamó Yeshua? A sus 12 discípulos. Ahí estaban los 12. Ahí estaban todos los 12 reunidos y a los 12 les está dando autoridad. Indiscutiblemente que él, siendo el hijo de Elohim, el poderoso, él puede entregar esa autoridad y se las está dando a ellos. Les está dando autoridad sobre los espíritus inmundos. Es lo primero que hace el Mesías, darles ese poder, esa autoridad, para que ellos puedan ejercer poder sobre los espíritus inmundos, para expulsarlos y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. O sea que primero, con la autoridad que el Mesías les está entregando a ellos, les da el poder para expulsarlos, para sacarlos de la humanidad del Eterno. Y después de sacarlos de los cuerpos, entonces ahí sí tiene la autoridad para sanar las enfermedades y todas las dolencias. Es importante, hermanos, notar que hace 2000 años esta autoridad y este poder, dice claramente la escritura, que se lo está dando nuestro amado Mesías a sus 12 discípulos. O sea, aquí en este capítulo él se está refiriendo, Mateo nos está contando lo que Yeshua hizo con ellos. A ellos les dio esa autoridad. Vamos a seguir leyendo qué nos sigue narrando. Bueno, aquí en el capítulo 2, 3 y 4 nos habla de los nombres de los discípulos. Nos habla de los nombres en hebreo de los discípulos, cómo se llamaba cada uno. Eso pues los hermanos lo pueden leer ya cuando tengan espaciecito. Yo voy a continuar con el verso 5 para ir adelantando porque este capítulo es un poquito largo. Dice el verso 5. A estos 12 los envió Yeshua, dándoles estas instrucciones. Vamos a ver cuáles fueron las instrucciones que nuestro amado Yeshua
les dio a ellos. Ya les dio el poder, ya les entregó la autoridad, el poder de nuestro amado Elohim para que expulsaran esos espíritus y los demonios se sujetaran a ellos, para que la raza, hermanos, del maligno, porque todos esos espíritus son parte de la raza del maligno, se sujetaran a ellos. Ellos tenían el poder, la autoridad, y esa autoridad viene única y exclusivamente por medio de nuestro amado Mesías. Y en este tiempo final es exactamente lo mismo. Esa autoridad viene a los servidores que el Eterno está levantando en este tiempo final por medio de su Ruat, por medio del Mesías, que es el Ruach HaKodesh en este tiempo final. Dice la palabra. ¿Cuáles fueron las instrucciones? Les dijo, no vayan por los caminos de los gentiles, ni entren en las ciudades de los chorromitas. ¿Por qué, hermanos? Porque en las ciudades de los chorromitas y en los lugares de los gentiles, pues era donde estaba la raza del maligno en su plenitud. Entonces, el Mesías no los iba a mandar allá donde no estaba la oveja perdida del pueblo de Israel. No los iba a mandar allá a que los despedazaran todos esos lobos. No, hermanos. El Mesías claramente aquí les está dando a ellos una instrucción y les está diciendo que no vayan por esos lugares. Y hoy en día comprendemos que no los mandó por ahí porque en aquellos lugares, hermanos, en aquellas ciudades de chorromitas, era donde más habitaba la simiente del maligno. Por eso el Mesías no los mandó por esos lugares. Miren qué interesante y qué importante, ¿no? Es el escuchar, el obedecer y el revisar la instrucción que el Mesías, pues, en ese momento les está entregando a ellos, el por qué. Les dice, pero acá hay un pero, en el verso 6. Pero vayan más bien, ¿a dónde? A las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y el Mesías sabía dónde estaban. El Mesías sabía en qué partes y en qué ciudades estaban identificadas las ovejas. Por eso a ellos los mandó a esas ciudades, a esos lugares, a identificar. Esa era la instrucción y la orden que Él les estaba dando a ellos, después de que recibieron la autoridad, el poder para ejercer sobre los espíritus inmundos. Verso 7. Otra instrucción. Y cuando vayan, proclamen diciendo. Bueno, entonces ya van a entrar en las ciudades donde está la oveja perdida del pueblo de Israel. Ahora, ¿qué tienen que predicar? ¿Cuál es la predicación? ¿Qué es lo que tienen que enseñar? ¿Qué es lo que tienen que proclamar ellos? Tienen que proclamar el reino del cielo se ha acercado. Indiscutiblemente, ellos tenían que ir a decirle a todas esas comunidades que el Mesías, el Hijo del Elohim viviente, el cual estaba profetizado en todo el Tanakh, ya estaba en medio de ellos. Ese es el reino de Elohim sobre la tierra, hermanos. Ese reino del cielo que se había acercado era Él. El mismo Hijo del Todopoderoso enviado a la tierra para traer salvación, para darles salvación, para darles libertad de tanta opresión que el pueblo haya tenido durante tantos años por medio de la raza del maligno. Exactamente lo mismo, hermanos, que seguimos viviendo nosotros hoy en día. Todo es repetitivo, todo es exactamente igual, todo sucede y los eventos van casi que de la misma manera. Entonces, aquí el Mesías les está dando a ellos en su segunda instrucción, les está diciendo lo que tienen que hacer, lo que tienen que predicar, lo que tienen que enseñar. Y eso fue lo que los talmidín hicieron, como lo podemos leer en los Hechos de los Apóstoles. Nos sigue narrando el talmidín Matillahu en el verso número 8. Sigue diciéndole Yeshua en la instrucción, sanen enfermos, resuciten muertos. Mira hasta donde les estaba dando autoridad y poder. Resuciten muertos, limpien leprosos. Que eso, hermanos, en Israel, el limpiar leprosos, el darle sanidad a los leprosos era algo, wow, fantástico, conforme a la cultura de ellos, algo que ellos no habían visto, que todo el pueblo no había visto eso, y los talmidín lo iban a ejecutar. Y es lo que el Eterno en este tiempo final para sus escogidos va a dar la misma autoridad, hermanos. Porque aquí se lo está diciendo el Mesías a sus 12. Pero claramente la Escritura también dice que el Mesías rogó al Padre en Juan 17 y le dijo que también rogaba por aquellos que iban a creer en su nombre, que vendrían a este camino. Y eso somos nosotros. Y para nosotros, hermanos, también va a ser la autoridad, la misma autoridad, en algún momento determinado. Se levantarán del medio de nosotros, hermanos, grandes líderes
que tengan mucho poder del Eterno, hermanos, y harán grandes milagros, conforme lo hacían ellos. Porque, hermanos, su gobierno es exactamente igual, es lo mismo. Y lo vamos a seguir leyendo. En este capítulo sí que Él nos muestra que tal cual es todo igual. Sanen enfermos, resuciten muertos, limpien leprosos, echen fuera demonios. De gracia recibieron, den de gracia. O sea, ustedes lo están recibiendo gratis, le está diciendo el Mesías a ellos. Yo se los estoy dando a ustedes, se los estoy regalando, ese poder. Entonces, sean misericordiosos con la oveja perdida del pueblo de Israel. Porque es importante y notorio, hermanos, ver a dónde los mandó. A la oveja perdida del pueblo de Israel. Claramente, Yeshua hace la diferencia, como diciendo, esto no es para todos, esto es solamente para el pueblo de Elohim, para la oveja perdida de Israel que está esparcida. Porque tenía claro Yeshua, como se los está enseñando sus talmidín, que estaban las dos simientes, hermanos, y que la simiente del maligno no tiene nada que ver con las bendiciones y con las bienaventuranzas de nuestro Padre Celestial. Sigue diciendo el verso 9. No se provean ni oro, ni de plata, ni de cobre en sus cintos. Sigue el verso 10. Tampoco lleven bolsas para el camino, ni dos vestidos, ni calzado, ni bastón, porque el obrero es digno de su salario o de su alimento. Y miren, hermanos, que de estos textos, el obrero es digno de su alimento, dice aquí. En otra traducción mal traducida dice es que el obrero no es digno de su salario. Mala traducción. La traducción correcta de las palabras originales que el Mesías dijo fueron estas, porque el obrero es digno de su alimento. O sea, el que está sirviéndole al Eterno, el que está haciendo, es el que se está yendo a hacer una labor, tiene derecho a comer, tiene derecho a alimentarse, a no aguantar hambre. Entonces Él les está diciendo que nuestro Padre Celestial no los iba a abandonar, que iba a estar el alimento para ellos, porque los iban a recibir. Porque las ovejas que estaban perdidas, hermano, al escuchar la gran noticia, y al enterarse de todo lo que estaba sucediendo, el Eterno iba a abrir esos corazones, les iba a tumbar las escarchas de los ojos y los iban a recibir. Por lo tanto, no iban a pasar necesidades. Iban a tener el alimento asegurado. Punto importantísimo, hermanos. Y en este tiempo final es exactamente de la misma manera, hermanos. Nosotros simplemente proclamamos la verdad del Eterno. Tratamos de llegar a todas las personas que amamos, a nuestros familiares, a nuestros amigos, pero quien determina en qué momento les abre el entendimiento y les tumba las escarchas de sus ojos, si son oveja del pueblo de Israel, es Yahweh. Yahweh es el que hace todo, hermanos. Todo el trabajo lo hace nuestro amado Elohim. Él mismo lo prometió, recuerden, Jeremías capítulo 32. Él mismo prometió que Él llamaría a su pueblo del norte, del sur, del oriente y del occidente, de los 4 puntos de la tierra. Él mismo nos llamaría. Y es lo que Él ha hecho con cada uno de nosotros en este tiempo final. A todos nos ha llamado, hermanos, de una o de otra manera. Nadie nos ha tenido que convencer. Es Él mismo, hermanos, el que tumba las escarchas de nuestros ojos y nos convence poniendo su Torá en nuestros corazones. Bendito sea su santo nombre. Sigue diciendo el verso 11. En cualquier ciudad o aldea donde entren, averigüen quién en ella es digno y quédense allí hasta que salgan. O sea, ellos tenían que cuando fueran a esas ciudades donde estaba la oveja perdida del pueblo de Israel, tenían que averiguar qué familia estaba cumpliendo la Torá, qué familia tenía emuná y estaba siendo obediente al Eterno. Y que cuando averiguaran cuál era esa familia, pues pidieran ahí posada. Y se la iban a dar, hermanos. Y que se quedaran ahí. O sea, bendito sea nuestro amado Elohim. Bendito sea nuestro amado Elohim. Porque aunque la oveja estaba perdida, hermanos, aunque Israel estaba esparcido, en el corazón de ellos estaba latente la Torá. Porque yo estoy seguro que todas esas ovejas, hermanos, buscaban una sinagoga para escuchar la Torá cada Shabbat. Y aunque en algunos momentos les estaban enseñando mal y les estaban adulterando la palabra, ahí estaba la palabra en el corazón de ellos. Y el Eterno conoce los corazones y sabe quién es su oveja, quién es su pueblo. Por lo tanto, miren la indicación que les da el Mesías, que primero averigüen quién es digno, o sea, quién se está comportando conforme a la Torá. Y quédense allí hasta que salgan, o sea que en esa ciudad, hasta que hagan la labor, hasta que hagan la predicación en ese lugar, se queden en esa casa.
¡Qué hermosura! Verso número 12. Sigue diciendo el Mesías. Al entrar en la casa, salúdenla, o sea, saluden a las personas de esa vivienda, ¿no? Si la casa es digna, que la paz de ustedes venga sobre ella. O sea, que si esa familia se comporta con ellos conforme a la Torá, les dan un hospedaje con amor, están cumpliendo los mandamientos, están cumpliendo las instrucciones, tienen emuná, que sobre ellos se quede la bendición del Eterno. Pero si no es digna, o sea, si no están cumpliendo la Torá y si los van a tratar ahí como por hipocresía, los van a recibir y bueno, como que no les van a dar el trato que se merecen ellos siendo los talmidín, siendo quien eran, entonces que su paz se vuelva a ustedes. O sea, como quien dice, ahí no queda bendición en ese lugar. Y es exactamente lo mismo que pasa hoy en día, hermanos, cuando ustedes reciben a las personas que el Eterno ha levantado para un servicio, para una predicación, para una enseñanza, para una guianza, para gobernar el pueblo del Eterno, hermanos, cuando ustedes son especiales con estas personas que el Eterno ha levantado, hermanos. El Eterno tiene mucha misericordia y derrama gran bendición sobre nuestras vidas. Por eso es importante, hermanos, valorar a los hermanos que el Eterno levanta para hacer una labor. A esos grandes líderes, hermanos, que se están levantando, que se están formando, que en algún momento determinado, hermanos, estarán guiando a muchos, porque vendrán muchos, hermanos, en algún momento determinado. Esto está cerca. Que querrán saber de esta gran verdad, que querrán disfrutar de lo que usted y yo hoy disfrutamos. Entonces, en esos momentos, aquellos líderes, hermanos, tenemos que valorarlos. Cuando las personas viajen al exterior, hermanos, y ustedes puedan a esos hermanos ayudarlos, darles hospedaje, háganlo con amor, hermanos, porque van a recibir la bendición del Todopoderoso. Eso es lo que nos muestra, ese es el ejemplo que nos presenta el Mesías, que se lo está diciendo a ellos, pero a nosotros nos sirve, hermanos, como instrucción, para ver esos ejemplos y tomar de esos ejemplos lo mejor y tratar de hacer las cosas como el Mesías pues se las está mandando a ellos. Dice el 14, y en caso de que no lo reciban ni escuchen sus palabras, salgan de aquella casa o ciudad y sacudan el polvo de sus pies. O sea, ellos tenían que ir a dar la predicación, hermanos. Ellos tenían que ir a enseñar, a predicar, a proclamar lo que el Mesías les estaba mandando en esas ciudades, escucharan o no escucharan. Y si en esa ciudad no querían escuchar, bueno, no hay ningún problema, pero ya, por lo menos, la palabra quedó ahí y hay testimonio de que se les habló, no van a tener justificación delante del Todopoderoso. Y es lo que nosotros tenemos que hacer hoy en día también, hermanos, con nuestros familiares, con nuestros amigos. Presentémosles la palabra del Eterno, presentémosles la instrucción. Y si no la quieren aceptar, bueno, hermanos, ya, dejemos que el Eterno sea el que haga el resto de la labor. Que si son hijos del Eterno, hermanos, el Eterno tratará con ellos y en el momento determinado ellos despertarán a este precioso camino. Pero no empecemos a atacar a los hermanos, no empecemos a atacar a nuestros familiares, a nuestros amigos, hermanos, porque así no son las cosas. No los cuestionemos, no los juzguemos, porque no estamos llamados a hacer eso, hermanos, y más con las personas de afuera. Por el contrario, tratemos de tener amor con las personas de afuera. Dice el verso 15. En verdad les digo que en el día del juicio será más tolerable para los de la tierra de Sedón, o sea, de Sodoma y de Gomorra, que para aquella ciudad. Tremendo, ¿no, hermanos? Tremendo eso. ¿Y cuándo va a ser el día de ese gran juicio? Pues después del milenio. Después del milenio dice claramente Apocalipsis capítulo 21, que descenderá ese gran trono blanco con nuestro Padre Celestial en ese trono. Y entonces serán despiertos todos los que han vivido, toda esa humanidad que ha vivido hasta el momento. Y en ese momento pues serán juzgados por sus obras. Y dice Yeshua que va a ser más tolerable, o sea, como que el Padre Celestial va a tener más concesión con aquellos personajes de Sodoma y de Gomorra que con las personas que no quisieron en esas ciudades escuchar la palabra, aceptarla. Y demás hermanos que de pronto en esas ciudades donde no los iban a aceptar o los iban a rechazar, pues demás que ahí había más raza del maligno, hermanos. Entonces influenciaba sobre el resto de la humanidad que quizás hubiera ahí del Eterno. Pero bueno, ese juicio, como dice el Mesías, ya lo hará solamente el Padre en aquel momento determinado. Verso 16. Miren, yo los envío como a ovejas. ¿En medio de qué?
en medio de lobos. ¿Sí ven, hermanos? Las dos simientes siempre presentadas por el Mesías. Los talmidín o discípulos, las ovejas. En medio de lobos. ¿Quiénes eran los lobos? La raza del maligno, hermanos. La simiente del maligno sobre la tierra son los lobos. El mismo Shaul también lo declara, al que llaman Pablo. Él dice que lobos disfrazados de oveja han entrado en medio del pueblo para destruir. O sea, Shaul también tenía claro, hermano, el tema de las dos simientes. Y aquí el Mesías nuevamente hace la referencia. Dice que los está enviando a ellos, siendo ovejas, en medio de lobos. Porque, hermanos, siempre vamos a estar en medio de la raza del maligno. Siempre. Aún ahorita cuando venga nuestro amado Yeshua, Él va a destruir una parte, pero en el milenio van a seguir. Y van a ser totalmente exterminados ya cuando nuestro Padre Celestial descienda al final del milenio. Ahí es donde viene para ellos la destrucción total. Donde también juntamente está Luzbel o Satanás o ese ángel mayor. Ese gobernante de ellos. Él va a ser destruido, hermanos, totalmente. Después del milenio. Entonces, qué hermoso, ¿no? Como la misma palabra nos sigue mostrando, nos sigue revelando, nos sigue dando el conocimiento de por qué el Mesías les decía eso, que estarían en medio de lobos. Y aquí les da la instrucción. ¿Cómo tenemos que ser las ovejas del Eterno en medio de la raza del maligno? Así que sean astutos como serpientes y sencillos como palomas. O sea, hermanos, que actuemos siempre con sabiduría, pero no dejando de ser humildes, mansos de corazón. Y cuando tengamos que actuar con astucia como las serpientes que son astutas, pues que actuemos con astucia, hermanos. Quizás para salvar nuestras propias vidas en muchos momentos determinados. Y ahora, hermanos, en la gran tribulación, sí que vamos a tener que ser astutos, muy astutos, hermanos, para cuidarnos, para protegernos. Pero siempre con la humildad, con la sencillez, con la congregación, con los hermanos, con las ovejas que el Eterno trae a este camino. Siempre, siempre demostrando ese amor, hermanos, que Él quiere que tengamos los unos por los otros. Qué hermoso, bendito sea nuestro amado Elohim por su palabra. Sigue diciendo el verso 17. Otra instrucción. Cuídense de la gente. ¿De cuál gente? Hermanos, de nuestros enemigos, de la raza del maligno, porque los entregarán a los tribunales y en sus sinagogas los azotarán. ¿Y no les dijo en algún momento el mismo Mesías, sinagoga de Satanás? ¿Son ustedes? En Apocalipsis. Dice que son sinagoga de Satanás. Imagínate eso. Y supuestamente eran los fariseos y se creían los judíos, pero el Mesías dice en Apocalipsis que son sinagoga de Satanás. O sea, siempre la declaración, hermanos, de que están las dos simientes y que tienen que tener cuidado. Y nosotros también hoy en día, y más hoy en día, hermanos, que el maligno sabe que se le está acabando el tiempo. Los llevarán aún ante gobernadores y reyes por mi causa. ¿Por causa de quién? Por causa del Mesías, por causa de Yeshua. Para dar testimonio a ellos y a los gentiles. O sea, a los de afuera, a los extranjeros. Sigue diciendo el verso 19. Pero cuando los entreguen, no se preocupen de cómo o qué hablarán, porque se les dará en aquella hora lo que deben decir. ¿Cómo que se les dará en aquella hora lo que deben decir? Porque es que el que habla por nuestra boca, hermanos, es el Ruach de nuestro amado Elohim, es nuestro Padre Celestial y su Hijo, hablando por nuestra boca, hermanos, en este tiempo final. Y eso lo vivieron ellos. Todo lo que el Mesías les está narrando acá, les está contando lo que les va a pasar. Eso ellos lo vivieron y eso nos lo narra los Hechos de los Apóstoles, donde ellos vivieron todo ese tipo de situaciones. Shaul estuvo metido allá ante el rey y en ese momento Elohim le dio palabra para que le hablara a ese rey, a esos reyes, a esos gobernantes. O sea, el Mesías les estaba diciendo lo que el Padre iba a permitir. ¿Para qué? Para que fuera testimonio para todos esos gobernantes, para todas esas personas, de que el Mesías había estado ya sobre la tierra, que había venido
Les estaba ya anunciando, hermanos, lo que ellos iban a pasar y a vivir. Y les está dando las instrucciones, las recomendaciones para que se cuidaran, para que tuvieran mucho cuidado de la raza del maligno, hermanos. Dice el verso 20. A lo que les estoy confirmando, dice, pues no son ustedes los que hablarán, sino el Espíritu de su Padre que hablará en ustedes. ¿El Espíritu de quién? De nuestro Padre Celestial, o sea, su Ruach HaKodesh. Ese Espíritu que entra en nuestros corazones, el mismo Yeshua dijo, hermanos, que Él vendría a morar en nuestros corazones juntamente con el Padre, que Él estaría dentro de nuestros corazones. Por eso es que la palabra, hermanos, cuando nos empieza a formar, empieza a dirigir nuestros pensamientos, empieza a guiarnos. Y aún en muchos momentos determinados, cuando estamos hablando con una persona, empezamos a hablar y hablar, y no sabemos de dónde nos salen tantas palabras. Y esa persona termina edificada. ¿Pero por qué? Porque se está edificando con la Torá que ha sido puesta en nuestros corazones, no con nuestras palabras. Porque siempre será con la Torá que el Eterno pone en nuestros corazones para poder guiar, para poder orientar, para poder dar un consejo. Siempre la gloria será al Padre y al Hijo. Siempre, siempre, todo el tiempo, hermanos. Todo el tiempo. Y acá Yeshua no lo confirma. Les decía a ellos que no iban a ser ellos los que iban a hablar en ese momento, sino iba a ser nuestro amado Elohim por medio de la boca de ellos, para darles testimonio de ¿qué? De Yeshua. Porque el Padre es el que da testimonio de Yeshua, hermanos. Y todo eso, como les reitero, todo eso, cuando tengan espacio, léanlo, está en los Hechos de los Apóstoles. Ellos lo vivieron. Ellos pasaron persecuciones, ellos estuvieron en la cárcel, ellos estuvieron ante gobernantes, ante reyes. Todo eso sucedió, hermanos, tal cual como el Mesías se los está diciendo a ellos antes de que suceda. Pues porque el Mesías conocía, hermanos, el presente y el futuro. Y se los está declarando a ellos, a esos 12, como lo estamos leyendo desde el principio. Para ellos eran estas palabras, estas instrucciones, lo que iban a vivir. Sigue diciendo el verso 21. El hermano entregará a muerte a su hermano y el padre a su hijo. Se levantarán los hijos contra los padres y los harán morir. Hermanos, ahí está la raza del maligno mezclada. El hermano entregará a muerte a su hermano. ¿Y no fue lo que hizo Caín? ¿No asesinó a su hermano? Siendo su hermano de madre, porque de padre no eran. Lo asesinó. Acá con estos ejemplos todo el tiempo está mencionando Yeshua las dos razas. El padre a su hijo, ahí están las dos razas. Se levantarán los hijos contra sus padres, ahí están las dos razas. Y los harán morir. O sea, siempre las dos razas, siempre la comparación de los dos, de la simiente del Eterno y la simiente del maligno. Siempre, hermanos. Y acá el Mesías se los está anunciando a ellos para que no se asombren de todo lo que tendrían que vivir. ¿Por qué, hermanos? Porque mientras que el maligno siga gobernando este planeta, hermano, mientras que el maligno siga con su raza, con sus simientes sobre esta tierra, hermano, dirigiendo, gobernando, planificando, haciendo, hermanos, siempre, siempre sucederán todas estas situaciones. Por eso tantos asesinatos, por eso tantas violaciones, por eso tantas muertes, hermanos. Por ese motivo, porque ellos quieren exterminar a la humanidad del Eterno. Sigue diciendo el verso 22. Y todos los aborrecerán, o sea, hablando de ellos, ¿no? De la raza del maligno, por causa de mi nombre, por causa del nombre de nuestro amado Mesías, por causa de nuestro amado Yeshua. Pero el que persevere hasta el fin, este se salvará. Y ese persevere hasta el fin, hermanos, pues es hasta el día en que el Eterno a ellos les iba a dar vida. Ellos tenían que aguantar hasta el último día de la existencia de ellos para que fueran salvos. Era una tarea brava, hermanos. Hoy nosotros la tenemos muy fácil, hermanos. Hoy nosotros podemos proclamar el nombre de Yahweh, podemos proclamar el nombre de Yeshua. Todavía lo podemos hacer. Lo podemos proclamar por las redes sociales. Podemos salir a la calle y gritar el nombre de Yahweh y de Yeshua y nadie nos va a hacer nada. Nadie nos va a destruir.
Nadie nos va a hacer daño, pero van a llegar momentos, hermanos, en la gran tribulación, donde nosotros también tendremos que ser partícipes, hermano, de lo que nuestros hermanos, los talmidín, hace 2000 años pasaron. Nosotros también lo vamos a pasar, hermanos, cuando se levante el maligno con sus huestes contra todo aquel que invoque el nombre de Yahweh y crea en Yeshua, porque claramente lo dice en Apocalipsis capítulo 13, si no estoy mal, que aquel dragón se levantará como no pudo con el Mesías, entonces se va a ir a perseguir al resto de la descendencia del Mesías, a hacerles guerra. Y eso, hermanos, será muy vivido en la gran tribulación. Hoy en día, hermanos, nos fastidian, hoy en día nos hacen guerra aquellas entidades ahí, esos espíritus en lo celeste que no los vemos, pero ahí están. Nos molestan. Por eso a veces aparecemos con dolores extraños en el cuerpo, de cabeza, tantas cosas, porque son ellos fastidiándonos. Pero Yahweh siempre nos está protegiendo por medio de su Ruat. Nuestro amado Yeshua siempre está presente para nosotros de día y de noche. Bendito sea su nombre por siempre. Dice el 23. Y cuando los persigan en una ciudad, huyan a la otra. Yeshua no les está diciendo, ay, cuando los persigan, quédense ahí para que los maten. No. Yeshua les está diciendo pues que sean astutos. Les dijo versos atrás, sean astutos como las serpientes. Hombre, si los están persiguiendo para quitarle la vida, pues huyan, huyan. Y es lo que nosotros vamos a tener que hacer en algún momento determinado, hermanos. Cuando empiece a gobernar el hombre de pecado, el antimesías. Nosotros tenemos que huir y casi que escondernos, hermanos. Sigue diciendo, porque en verdad les digo que de ningún modo acabarán de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Imagínense, hermanos, Israel está esparcido por todas las partes del mundo. Por todo el planeta está esparcido Israel. Entonces, este evangelio tiene que ser conocido en toda la tierra para que venga Yeshua. Y sí que está corriendo, hermanos, porque el internet en este tiempo final está ayudando muchísimo. Y es impresionante cómo las personas están despertando a este camino. Es impresionante cómo Yahweh está haciendo su obra perfecta, porque es Él el que hace su obra. Es Él, hermano, el que lo hace todo. Nosotros simplemente somos esos instrumentos que somos como unos parlantes, hermanos, por los que Él habla, por los que Él recuerda la instrucción, la palabra, que es lo que estamos viendo en cada estudio que presentamos. Verso 24. Acá les hace recomendaciones a ellos. El discípulo no es más que su maestro, ni el sirviente más que su amo. Le basta al discípulo ser como su maestro y al sirviente como su amo. Si al padre de familia lo llamaron Baal Zebú, o sea, nuestro amado Elohim lo llamaban así, porque los fariseos empezaron a decir que él sacaba los espíritus por el poder de Belcebú, o sea, por el poder del maligno, según ellos. Entonces, ¿cuánto más lo harán a los de su casa? O sea, como quien dice, Yeshua les está diciendo, así como han hablado de mí, así como han dicho cosas de mi Padre Celestial, esa raza, a ustedes también igualito les van a hacer. Así que no se crean, no crean que porque ustedes no son el Mesías, entonces no van a padecer el mismo ataque. No, siempre lo van a padecer. A eso es que se refiere el Mesías. Cuando les dice que el maestro no es más que el discípulo y que el sirviente no es más que su amo. O sea, se está refiriendo a eso. A que así como a él, así como esas huestes, esa raza del maligno es enemiga de él, también van a ser enemigos de ellos. Y por supuesto en este tiempo final, pues de nosotros, hermanos. De nosotros. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero a veces hay seres, hermanos, que uno sale allá afuera y hermanos, lo miran a uno mal, pasan por el lado de uno y uno siente algo tan extraño. Es eso, hermanos. Es ese rechazo que tenemos nosotros hacia ellos y ellos hacia nosotros. Porque son nuestros enemigos, hermanos. Son nuestros enemigos. Y sí que lo tenemos que tener claro, hermanos. Sí que tenemos que tener claro. Y aquí en los Estados Unidos, hermanos, es donde más hay. Y en Europa. Es donde más, hermanos, se mueve la raza del maligno. Por eso el Eterno nos ayude para que en el momento, en el tiempo perfecto de Él, conforme a su voluntad, a su misericordia, Él nos permita salir de estos países donde nos encontramos. Y eso será perfecto. Él nos dará la provisión.
Él nos dará la bendición, hermanos, en ese momento para que podamos nosotros tomar las decisiones correctas en el momento que sea correcto. Porque las cosas se hacen con sabiduría. Y el Eterno mostrará, dará la señal del momento en que tengamos que salir, hermanos. Así como se la dio a su pueblo cuando los iba a sacar. El día de Pesach, clarito, primero les habló lo que iba a hacer y lo que ellos tenían que hacer y a la hora que los iba a sacar y cómo iba a hacer. O sea, primero todo el Eterno lo presenta y da las señales de cómo va a hacer las cosas. Y en este tiempo final tenemos muchas señales, hermanos. No somos neófitos. La caída de Damasco será una gran señal. La aparición del mismo Mesías, hermanos, será una gran señal para nosotros, porque eso va a ser evidente en toda la tierra. Toda la tierra lo va a conocer. Y nosotros también, hermanos. Si es que estamos vivos, claro está. Sigue diciendo el 26. Así que no les teman. Si ven, hermanos, está hablando de esa raza, de la raza del maligno, de nuestros enemigos, que no les tengamos temor, porque no hay nada encubierto que no será revelado. Bendito sea nuestro amado Elohim, que hoy nos está revelando su maravillosa verdad. Ni oculto que no será conocido. Y en este tiempo final, su revelación, su conocimiento sí que está siendo presentado para nosotros. Esos temas que están haciendo nuestros hermanos Marcelos, el hermano Marcelo Espinosa y el hermano Marcelo Pazmiño, los días miércoles, hermanos, les recomiendo que se conecten a ese enlace. Los amigos que me escuchan les voy a dejar el enlace en mis estudios para que se conecten los días miércoles, hermanos, y escuchen este maravilloso tema que se está tratando ahorita de las dos simientes, porque tener este tema claro, hermanos, es poder comprender todo el resto de la escritura. Es poder tener esa visión, hermanos, del resto de la escritura. La podremos comprender teniendo este tema claro. Y el Mesías, claro, les está hablando, y está hablando de ellos, de que no les tengan a ellos temor. Nosotros no tenemos que tenerle a ellos miedos. Sigue diciendo el verso 27. Lo que les digo en privado, o sea, lo que les está diciendo a ellos ahí, lo que les está contando, por eso Mateo no lo está contando, por eso Matillahu aquí no lo dejó escrito, no lo está contando. ¿Por qué? Porque el Mesías les dijo, lo que les digo en privado, díganlo en público. O sea, como quien dice, alerten. Alerten a todo el resto de la humanidad, de lo que está sucediendo. Hablen de esas situaciones, de cómo los gobiernos los tienen subyugados. Hablen del tema de las dos simientes que está desde el principio. O sea, todo esto que el Mesías les está diciendo a ellos, les está diciendo que lo pongan en público. Él se los está diciendo a ellos en ese momento en privado, pero les está diciendo que lo digan en público. Y lo que oyen al oído, o sea, lo que están hablando ellos ahí entre ellos, que es lo que les está enseñando, proclámenlo desde las azoteas, o sea, digan lo que el Eterno hoy está presentando, el conocimiento, la revelación. No es para que nos quedemos callados, hermanos. A veces a algunas personas les molesta, ay, pero es que otra vez los hermanos hablando de lo mismo, que la política, que no sé qué, que la simiente del maligno, hermanos, pero es que lo tenemos que hacer. Lo tenemos que hacer, hermanos. Porque no, entonces todo se vuelve una religión. Y así no es, hermano, las cosas del Eterno no son así. No son conforme a la religión, son conforme a la realidad, a la verdad. Porque tenemos un Elohim verdadero, que actúa con lógica. Sigue diciendo el verso 28. No teman a los que matan el cuerpo. Si ven, hermanos, a ellos no tenemos que tenerles temor. Pero no pueden matar la vida, o sea, no pueden matar la esencia. No pueden matar nuestra alma. Ellos no pueden tocar nuestra alma, nuestra esencia. Podrán destruir nuestro cuerpo, pero no pueden matar nuestra esencia, que es nuestra alma. Dice el Mesías, más bien, témanle ¿a quién? A aquel que puede destruir tanto la vida como el cuerpo. ¿Y quién es él, hermanos? ¿Quién es el que tiene ese poder de destruir tanto el cuerpo como nuestra alma, como nuestro ser, como nuestro espíritu? ¿Quién es? Nuestro Padre Celestial. Y Él es el que va a destruir para siempre, hermanos, a estos ángeles caídos y a su raza. Porque ellos no tienen alma, hermanos. Ellos mueren y quedan divagando. Sus espíritus quedan por ahí divagando. Sus espíritus no tienen reposo. Porque ellos no tienen alma. Porque ellos no pertenecen a la simiente del Todopoderoso. Nosotros somos los bienaventurados que si dormimos, el Eterno toma nuestro espíritu, nuestra alma y lo pone en reposo. Dormimos simplemente y en algún momento determinado seremos despertados. No estamos por ahí penando como las almas, como ellos.
Ellos sí, hermanos. Ellos sí están por ahí. Todos esos espíritus son de ellos, de la raza del maligno. Porque ellos no tienen paz, ellos no tienen esa alma, esa esencia que nos identifica directamente con la luz poderosa y sublime que es nuestro Padre Celestial, nuestro Elohim, nuestro Yahweh. Bendito sea su nombre por los siglos de los siglos. Verso 29. Pregunta el Mesías. ¿Acaso no se venden 2 pajaritos por 1/4? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin el consentimiento del Padre de ustedes. O sea, que aún todos los animalitos, los pajaritos, las aves, todo lo que existe, hermanos, que tiene vida sobre esta tierra, no desaparece si no es por la voluntad de nuestro Padre Celestial. Nuestro Padre Celestial es el que tiene poder absoluto sobre todos, hermanos, y sobre todo, aún sobre ellos. Porque a ellos, hermanos, a los ángeles caídos, Él los creó. Y los ángeles caídos fueron los que usurparon, violaron la Torá, contaminaron la esencia presentada desde el huerto del Edén, con las mezclas. Y ahí es que aparece la mezcla de ellos, su simiente. Pero eso no es del Eterno, eso es de él, de ellos, de los ángeles caídos. Por lo tanto, el Eterno a ellos les hará juicio y los destruirá, conforme lo dice su palabra. Sigue diciendo el verso 30. Pues aún sus cabellos están todos contados. O sea, como quien dice, nuestro Padre Celestial tiene control total de nuestras vidas, hermanos. Total, control total. Y sabe todo de nosotros. Así que no teman. Más valen ustedes que muchos pajaritos. O sea, como quien dice, nuestro Padre Celestial siempre le dará el beneficio a su oveja, a su pueblo, a Israel. En este tiempo final sus escogidos, ese Efraín, somos nosotros, hermanos. Verso 32. Por tanto, a todo el que me reconozca delante de la gente, qué interesante, a todo el que reconozca al Mesías delante de la gente, nosotros tenemos que reconocerlo a él, no avergonzarnos de lo que somos mesiánicos. Creemos en el Mesías de Israel, un Mesías judío llamado Yeshua, y lo reconocemos. Y no solo lo reconocemos, lo predicamos, lo presentamos, lo exaltamos, hermanos. Y mira lo que está diciendo el Mesías. Delante de la gente, yo también lo reconoceré delante de mi Padre que está en el cielo. Bendito sea su nombre por siempre. Bendito sea nuestro amado Yeshua, que Él nos reconocerá delante de nuestro Padre Celestial. Porque nosotros lo reconocemos, hermanos. No nos avergonzamos de Él. No nos avergonzamos de llamarnos hijos del Todopoderoso. No nos avergonzamos de proclamar a nuestro amado Yahweh. No nos avergonzamos de nuestro amado Yeshua, de nuestro Mesías, al cual anhelamos y esperamos. Y le pedimos al Padre todo el tiempo que lo envíe pronto. Por lo tanto, Él tampoco, hermanos, se avergüenza de nosotros y nos presenta delante de nuestro Padre Celestial. Bendito sea su nombre. Qué maravilloso. El verso 33 dice, y a cualquiera que me niegue delante de la gente, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en el cielo. Ay, hermanos, todas aquellas personas que están como un yoyo, decimos en Colombia, aquí y allá. Entonces, proclaman a Jesucristo tantos días, pero saben que se llama Yeshua. Pero no lo proclaman porque les da pena, porque les conviene más estar en esas religiones, en esas sectas. Aman más, hermanos, estar en esos lugares, proclamando una mentira, sabiendo cuál es la verdad, ocultando al verdadero Mesías. Y mire la palabra tan impresionante que sale de la boca del Mesías. ¡Qué tremendo! Que Él también los va a negar. Así que, hermanos, por eso no es bueno ser tibios. Es mejor ser o caliente o frío. Es mejor estar metidos allá en la cristiandad y no tener nada que ver con nuestro amado Elohim y con su verdad, que conocerlo y estar allá y acá. Eso es de pensar, hermanos. Eso es de pensar. Sigue diciendo el verso 34. No piensen que he venido a traer paz a la tierra.
Y yo les digo lo mismo, hermanos, no piensen eso. No piensen que el Mesías hace 2000 años vino a traer paz a la tierra, hermanos. No, hermanos, Él viene a destruir a la raza del maligno. Y eso empezó desde hace 2000 años, hermanos. Y esa lucha viene desde mucho tiempo atrás. Aún desde más atrás del huerto del Edén, hermanos. Viene ya esa guerra. Viene ya esa situación. Esa batalla, hermanos. Y ahorita cuando Él venga en su segunda venida, va a exterminar a gran parte de esa raza del maligno, hermanos. Que pensarán que van a poder con Él, con sus santos ángeles y con nosotros, que ya estaremos transformados en cuerpos gloriosos. Qué tremenda declaración. No he venido a traer paz a la tierra. No he venido a traer paz, sino espada, o sea, guerra. O sea, él vino a hacer justicia, a acabar con la raza del maligno. Y es lo que desde hace 2000 años vemos y se seguirá viendo ahorita cuando Él venga en su segunda venida. Porque he venido a poner en disensión ¿a quién? Al hombre contra su padre. ¿Sí ven, hermanos? Las dos comparaciones. Las dos razas, las dos simientes. Al hombre contra su padre. A la hija contra su madre. Ahí están las dos simientes. A la nuera contra su suegra. Ahí están las dos simientes. Todo el tiempo, las dos simientes. Todo el tiempo. ¿Y por qué los ha venido a poner en disensión, hermanos? Pues porque nosotros ya tenemos el conocimiento y la verdad. Y el maligno sabe que nos le salimos de las manos. Y por eso es nuestro gran enemigo. Y utiliza a muchas personas aún de nuestra misma familia, hermanos, para atacarnos. Y para atacarnos fuertemente. Pero solamente Yahweh, hermanos, sabe quiénes son sus hijos y quiénes son simiente del maligno. Dice: y los enemigos de un hombre serán los de su propia casa. ¿Sí ven, hermanos, lo que estábamos diciendo? ¿Y por qué los de su propia casa, hermanos? Porque estamos en medio de lobos. Porque estamos en medio de lobos. Por eso, hermanos, yo siempre a los hermanos les he recomendado que siempre le pidan a nuestro Padre Celestial, hermanos, que sus hijos, que su familia sean parte del pueblo de Israel, que sean escogidos, que sean simiente pura de nuestro amado Elohim y algún día vengan a este camino. Eso es lo que yo le digo a los hermanos, que le pidan eso a Yahweh, hermanos. Porque aún en medio de nuestras familias, hermanos, está la simiente del maligno. Ahí están, hermanos. Son pocos, pero ahí están. Sigue diciendo el 37. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí, indiscutiblemente. O sea, para nosotros primero, el Mesías. Así nuestros padres, nuestros hijos nos dejen de hablar, hermanos, por un tiempo, por el resto de la vida. Primero, las cosas del Eterno, indiscutiblemente. El que no toma su madero y sigue en pos de mí, no es digno de mí, indiscutiblemente, hermanos. Así tal cual es. Y tomar el madero del Mesías, ¿qué es, hermanos? Pues obedecerle. Obedecer a la instrucción, obedecer a la Torá que Él dejó para nosotros. Eso es tomar su madero y seguir adelante, hermanos. En pos de Él. O sea, proclamando lo que Él ordenó que proclamáramos. Que es su bendito reino, hermanos, en medio de nosotros. Verso 39. El que haya su vida la perderá. Y el que pierda su vida por mi causa la hallará. Indiscutiblemente, hermanos. Al entrar nosotros a este camino, hemos hallado la vida. Porque hemos encontrado la vida eterna. Esa es nuestra esperanza. Esa es nuestra esperanza, hermanos. Que si llegáramos a dormir, nos levantaremos de en medio de los muertos en aquel momento cuando suene ese gran chofar. Y que si estamos vivos después de la gran tribulación, seremos transformados en un momento de un abrir y cerrar de ojos, como nos lo declara Shaul. Y entraremos en esos cuerpos gloriosos a vivir por la eternidad. Bendito sea nuestro amado Yahweh. Verso 40. El que lo recibe a ustedes, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Y siempre, hermanos, por lo general, los que nos reciben son los hijos del Eterno. Son las ovejas del pueblo de Israel, que están siendo levantadas en este tiempo final para ser líderes. Ya vendrán, hermanos, más ovejas del pueblo de Israel, que quizás en este momento no nos han recibido, pero llegará el momento en que reciban las cosas del Eterno. Llegará el momento para ellos, pero ya serán solamente parte del pueblo de Israel. Mas los líderes, los gobernantes que estarán en el milenio, hermano, dirigiendo este planeta, pues son todos los que el Eterno está levantando en este tiempo final y está formando por medio de su palabra.
Sigue diciendo el verso 41. El que recibe a un profeta porque es profeta, recibirá recompensa de profeta. Y el que recibe a un justo porque es justo, recibirá recompensa de justo. Por eso, hermanos, nosotros sintámonos bienaventurados, hermanos, con las personas que el Eterno ha puesto a nuestro lado, las personas que el Eterno ha levantado para que nos den la instrucción, para que nos hayan traído a este precioso camino, hermanos, para que recibamos, hermanos, de parte del Eterno, toda la bienaventuranza que el Eterno le ha dado a aquellas personas que Él ha levantado antes que nosotros. Tratémoslos con amor, con respeto, con dignidad, hermanos, para que podamos recibir todas esas bienaventuranzas y todas esas bendiciones que el Eterno tiene para cada uno de nosotros. Porque esa es la recompensa que recibiremos, hermanos. Acá lo acaba de decir el Mesías. El que recibe al profeta recibe recompensa de profeta. Y el que recibe al justo, porque es justo, recibirá recompensa del justo. Y en este tiempo final, hermanos, los justos, los servidores, somos todos los que el Eterno está levantando para llevar su bendita palabra, para proclamar esta hermosa doctrina, hermanos, que es la nueva de que el reino se ha acercado, de que hace 2000 años nuestro amado Yeshua apareció sobre este planeta Tierra para darle salvación a su pueblo llamado Israel. Y nosotros somos parte de ese pueblo. Verso 42, ya para terminar. Cualquiera que le da a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente porque es mi discípulo, está hablando de sus talmidín, o sea, de sus discípulos. En verdad les digo que jamás perderá su recompensa. Esa promesa Yeshua la hizo para los 12, para esos 12 discípulos, a los cuales Él les está dando autoridad en este capítulo. Les está dando la instrucción para que vayan a hacer una labor. Para ellos, hermanos, es que era esa bienaventuranza de que cualquier persona donde ellos fueran a llevar la palabra, a predicar, les diera solamente por el calor un vaso de agua. Él se iba a acordar de esa situación, la iba a tener presente. Y quizás por ese vaso de agua, hermanos, esa persona pueda entrar a la vida eterna. Pero eso se lo está diciendo el Mesías a sus discípulos. Esas son promesas para sus discípulos, para ellos, para esos talmidín, hace 2000 años en ese momento. Y vemos en los Hechos de los Apóstoles que en muchos lugares a ellos sí lo recibieron, en otros lugares no. Pero ya vemos que la recompensa vendrá para todas aquellas ovejas que sí recibieron a esos talmidín con amor y les brindaron por lo menos un vaso de agua en momentos de calor. Esto es maravilloso, hermanos. Aquí podemos ver en este capítulo cómo el Mesías le da la autoridad a sus talmidín, a sus discípulos hace 2000 años, lo que les ordena hacer. Y esa misma autoridad, hermanos, es la que el Eterno hoy está colocando por medio de su Ruach HaKodesh, en medio de su pueblo, de sus escogidos, de la oveja perdida de Israel que le está levantando en este tiempo final. Hoy, hermanos, es que estamos viendo esa autoridad y la veremos, y ya la estamos viendo, hermanos. Hemos visto muchos milagros, hemos visto muchas proezas en medio de nosotros, que el Eterno ha hecho con muchos hermanos que Él ha levantado a su servicio. Hemos visto cómo los hermanos han impuesto manos y muchas personas han sido sanas. Hemos visto milagros en medio de la congregación. Hemos visto cuando se invoca el nombre de Yahweh y la persona tiene la autoridad, o sea, ha sido preparado por nuestro Padre Celestial conforme a su poder y tiene la autoridad, hermanos, de ejercer esta labor de echar fuera esos espíritus. Vemos cómo el Eterno se glorifica, hermanos, y hay libertad. Pero libertad en medio de su pueblo. Porque, hermanos, ¿cómo le vamos a imponer manos a una persona que no cree en Yahweh? Entonces, esa persona no le va a dar la gloria a Yahweh, no le va a dar el reconocimiento a nuestro amado Elohim, sino va a darle reconocimiento por allá a otras deidades. Por eso tenemos que tener mucho cuidado. Y aún Shaul lo decía, lo decía en sus cartas, que no impongamos las manos ligeramente, sino que lo hagamos con sabiduría. Y el Eterno nos da la sabiduría en cada momento, en cada situación, hermanos. Porque cuando se invoca el nombre de Yahweh hay libertad. Y uno se da cuenta por medio del Espíritu que Él nos ha dado que esa persona fue liberta, que tuvo libertad, que sus escarchas cayeron de sus ojos y que se puede entregar a esa persona el beneficio.
para que esa persona siga llevando una vida delante del Eterno en paz, en tranquilidad. Así que hermanos, sigamos adelante. Hoy hemos visto en Mateo capítulo 10, la autoridad que el Mesías le dio a sus talmidín, las instrucciones que él le dio a ellos para que fueran a hacer la labor. Todo esto lo corroboramos en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y pues hermanos, esa misma instrucción que nuestro amado Mesías hace 2000 años les dio a ellos, esas son las mismas instrucciones que nosotros hoy en día tomamos para nosotros, para poder hacer la labor de la mejor manera. Ahí tenemos los ejemplos, hermanos, para que hagamos las cosas con sabiduría y siempre guiados por el Ruach de nuestro amado Elohim, que es el que gobierna nuestros corazones y quien dirige nuestras vidas, para que cuando tengamos que hablar, hermanos, sea el Ruach que está dentro de nosotros, de Él, el que hable por nuestra boca, y edifiquemos corazones, no los destruyamos. Tengamos misericordia de todos aquellos que aún están en tinieblas, hermanos, porque son muchos los que todavía en tinieblas están. Tratémoslos con amor, con misericordia, y que sea nuestro amado Elohim entrando a los corazones de ellos y tumbando sus escarchas de los ojos para que ellos puedan entrar a disfrutar de este maravilloso camino, de esta maravillosa verdad, de esta senda antigua que hoy todos nosotros disfrutamos día a día. Que nuestro amado Yahweh les continúe bendiciendo juntamente con su Hijo y nos volveremos a escuchar muy pronto. Shalom, hermanos.